Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana invitamos a un especialista de Iberoamérica que nos ayudará a comprender los desafíos y oportunidades de la región en torno a la alteración del clima. Mientras buscamos soluciones tecnológicas y políticas globales para la crisis climática y de biodiversidad, a menudo pasamos por alto una de las claves más efectivas y ancestrales: la gestión territorial de los pueblos indígenas, sus conocimientos y prácticas que han demostrado ser cruciales para mantener la salud de ecosistemas vitales. Pero estos territorios y sus guardianes enfrentan amenazas crecientes, desde la violencia directa hasta presiones económicas y legales que ponen en riesgo su supervivencia y la del planeta. ¿Cuál es la situación actual y qué herramientas legales existen para defender estos bastiones de la biodiversidad? Hoy conversamos con Laura Rico, abogada, activista y directora de campañas de la organización de activismo global Avaaz. Ella trabaja de cerca con comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y nos ayudará a comprender la legalización de territorios como una estrategia fundamental en la lucha ambiental. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Científicos de élite presentan soluciones cruciales para la crisis planetaria en el Frontiers Planet Prize. Este premio ha anunciado a sus 19 campeones nacionales, seleccionados entre miles de investigadores de 5 continentes que han desarrollado soluciones revolucionarias y escalables destinadas a mantener la humanidad dentro de los límites seguros del planeta. La evaluación estuvo a cargo de un centenar de expertos independientes, presididos por Johan Rockström. Sus investigaciones abarcan áreas críticas como mitigación climática, salud comunitaria, restauración de ecosistemas y resiliencia planetaria, proponiendo soluciones como tecnologías de captura de carbono, enfoques basados en la naturaleza y sistemas de alerta temprana. El objetivo es acelerar el consenso científico y destacar la urgencia de la acción. Los 19 campeones compiten por ser uno de los 3 campeones internacionales, quienes recibirán $1 millón cada uno en junio de 2025 para escalar su trabajo. Chile revoluciona el cultivo de arroz con una nueva semilla superpoderosa. Ante la sequía que afecta al sur de Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha desarrollado una nueva semilla de arroz llamada Jaspe. Esta variedad, creada por la científica Carla Cordero, no es un transgénico, sino resultado del cruce de semillas chilenas y rusas adaptada para resistir climas extremos como sequías, tormentas y olas de calor. Jaspe se cultiva con el Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz SRI, alternando riego en lugar de la inundación constante tradicional. Este método reduce a la mitad el consumo de agua necesario, usando solo la mitad de los 2.500 litros por kilo habituales, sin disminuir la productividad. Además de ahorrar agua, el cultivo sin inundación ayuda a reducir las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero del que el arroz es responsable del 10% mundial. Considerado un enfoque prometedor para mejorar la producción y reducir el impacto ambiental, Jaspe saldrá pronto al mercado y se probará en Brasil, Uruguay y Ecuador. Recortes en la ayuda de Estados Unidos paralizan proyectos globales de conservación. La administración Trump ha desmantelado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, eliminando miles de millones de dólares en asistencia. Aunque conocida por su labor humanitaria, USAID era un gran pilar para la conservación y protección ambiental. En el año 2023, destinó 375 millones a programas de biodiversidad y 318 millones a inversiones forestales en numerosos países. Apoyaba desde elefantes en Tanzania y grandes simios en África Central hasta peces gigantes en el Mekong y selvas en el Amazonas.
Los recortes han detenido abruptamente más de 5.300 proyectos, dejando a conservacionistas y ONGs sin una fuente vital de apoyo. Muchos luchan por mantener operaciones críticas. Expertos señalan que la suspensión fue tan repentina que dañó la confianza con las comunidades locales con las que trabajaban. No hay reemplazos obvios a corto o medio plazo, lo que pone en riesgo décadas de progreso en la protección del planeta. En medio de la crisis climática global, existen ejemplos notables de conservación efectiva. Un informe de la World Wide Foundation destaca que el 91% de los territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales en Latinoamérica y el Caribe se encuentran en buen estado ecológico. Estas comunidades, guardianas de vastas extensiones de tierra, demuestran cómo sus conocimientos y prácticas tradicionales son fundamentales para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Aunque son menos del 6% de la población mundial, los pueblos indígenas custodian cerca del 80% de la biodiversidad terrestre global, pero reciben menos del 1% de la financiación internacional para el clima. ¿Cuál es su papel exacto en este contexto? Los territorios indígenas, Iván, son una de las soluciones más importantes para combatir el cambio climático y para combatir la pérdida de biodiversidad, porque son los territorios mejor conservados del mundo. Ahí es donde florece y se ha mantenido la biodiversidad, y el mejor ejemplo es la Amazonía. Gracias al cuidado de los pueblos indígenas durante milenios, ha permanecido 45% de bosque intacto en la Amazonía. Y eso es fundamental porque es que la Amazonía no es solo el bosque que está allá. Como sabemos y lo que todo el mundo sabe es que es una zona que captura carbono, es decir, produce oxígeno. La Amazonía, por ejemplo, no solo alberga una biodiversidad inmensa, se habla de hasta 10 millones de especies, sino que cumple funciones vitales como la regulación de las lluvias para gran parte del continente. Pero no solo eso, la Amazonía también es fundamental para regular las lluvias de América Latina y del mundo. Y las lluvias que son alimento, toda la producción agrícola. Entonces, son fundamentales estos territorios porque son los mejor conservados y porque ahí es donde florece la vida. La Amazonía, por ejemplo, también es un territorio donde hay más o menos 10 millones de especies. Estoy hablando de animales, de plantas, de microorganismos, ¿no? ¿Cuánto desarrollo de la ciencia, de los fármacos viene de territorios como la Amazonía, que son custodiados por pueblos indígenas de muchos países? Pero ser guardián tiene un costo. Informes como el Global Witness señalan consistentemente a Latinoamérica como la región más peligrosa para los defensores ambientales, muchos de ellos indígenas. ¿Cuáles son los desafíos más apremiantes? Sí, los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en sus territorios son muchos. El primero y más grave es la violencia directa. Son grupos y pueblos que son amenazados, que son desplazados, que son asesinados por su labor, por su resistencia ambiental, por su presencia en el territorio. La Amazonía año tras año sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para defensores ambientales, lo primero. Lo segundo, a nivel de política, un tema de discriminación transversal. Esa discriminación histórica a menudo se traduce en inseguridad jurídica. Se estima que a nivel global los pueblos indígenas y comunidades locales solo tienen títulos formales sobre aproximadamente el 10% de las tierras que ocupan y gestionan. ¿Esto qué quiere decir? Que son grupos que no tienen mucho poder político, que históricamente, por el pasado colonial que tenemos, por ejemplo, en América Latina, pues han sido desplazados de la formulación del poder, de políticas públicas. Eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Que no tienen todos los derechos sobre sus tierras o que sus derechos son vulnerados. Por ejemplo, te digo un dato. En el mundo, más o menos los pueblos indígenas y las comunidades locales y afro detentan el 50% del territorio y solo tienen 11% de titularidad formal sobre sus territorios. Esa falta de reconocimiento legal que afecta a sus tierras los deja expuestos a invasiones,
por actividades extractivas, agricultura extensiva y economías ilegales. Entonces quiere decir que no tienen seguridad jurídica y es muy importante. ¿Por qué? Por lo tercero, y creo que esa sería como la tercera gran amenaza, que tiene que ver como con la invasión de sus territorios. Invasión de minería ilegal, de empresas petroleras, de cultivos de coca, de expansión de frontera agrícola, de ganadería extensiva, en fin, ¿no? Todas sus zonas son zonas riquísimas en muchos sentidos, de agua, de minerales, de tierra, y son zonas que, alejadas de los centros de la ciudad, de los centros de gobierno y sin apoyo de formalización y titulación, están a merced de todo tipo de conquistadores. Frente a este panorama, asegurar legalmente la tierra es una demanda central. ¿Cómo funciona la formalización de la titularidad como herramienta de protección? Pues lo primero es que es necesario legalizar y formalizar la titularidad que ellos tienen sobre la tierra. Son derechos colectivos, en Colombia se llaman resguardos, hay muchos nombres para esto, pero el punto es que ellos históricamente han habitado unos territorios, los han cuidado y históricamente los han querido sacar de ahí. Hay comunidades que han revivido. En Brasil conocí el caso de un pueblo que estaba al punto de la extinción en la Mata Atlántica. Estudios comparativos demuestran que las tierras indígenas tituladas presentan tasas de deforestación significativamente menores. Esta seguridad jurídica es una garantía fundamental. Llegaron a ser cerca de 1,000 personas en la comunidad y han logrado volver a repoblarse después de mucha invasión. Entonces el primer tema es que así como uno en las ciudades, si es propietario de un inmueble, tiene que tener los papeles para que no lo expulsen, o si uno vive en arriendo, tiene un contrato de arriendo y eso tiene unas reglas y tiene unas garantías. Por el mundo que vivimos, ellos también necesitan tener sus derechos formales y legales. En medio de la crisis climática global, existen ejemplos notables de conservación efectiva. Un informe de la World Wide Foundation destaca que el 91% de los territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales en Latinoamérica y el Caribe se encuentran en buen estado ecológico. Estas comunidades, guardianas de vastas extensiones de tierra, demuestran cómo sus conocimientos y prácticas tradicionales son fundamentales para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Otro pilar legal es el derecho a la consulta previa, libre e informada que permite a las comunidades decidir sobre sus proyectos en sus tierras. Ellos tienen derecho a decir no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga una empresa, un estado a decir su territorio es fundamental para explotar petróleo y necesitamos el petróleo porque del petróleo vivimos, ellos al estar en su territorio tienen derecho a una consulta previa, libre e informada y el resultado de esa consulta puede decir no permitimos y no queremos que se explote esto acá. Esto se tendría que respetar, esto es derecho internacional que lleva años existiendo y que hoy en día sigue siendo el principal tema de disputa y de litigio. Sin embargo, la implementación efectiva de este derecho sigue siendo un desafío global con denuncias frecuentes de consultas simuladas o ignoradas, lo que deriva en conflictos y largos procesos judiciales. Porque la práctica de los estados y de las empresas es hacer unas consultas light, informales, pasan firmas en una reunión que es para otra cosa y dicen que eso fue la consulta, por ejemplo, o simplemente no las hacen, o simplemente forzan la entrada a sus territorios. Entonces, aun cuando esos dos puntos de sus derechos de participación y de voz y de autogobierno y derechos al territorio no son un blindaje 100%, son lo mínimo, porque al tener eso, por ejemplo, ellos tienen mejores posibilidades de entrar al litigio y ganarle a empresas y ganarle a estados que violan sus derechos al territorio o violan su derecho a la consulta y a decir no. A pesar de las dificultades, las Cortes nacionales e internacionales han emitido fallos históricos reconociendo derechos territoriales y la necesidad de consulta. ¿Qué impacto real tienen estas decisiones? Pues en este momento en Ecuador
En los últimos años ha habido mucho avance de recuperación de territorios donde a nivel de las altas cortes se ha reconocido y dicho que ciertos territorios son en efecto custodiados y propiedad de los pueblos indígenas, y en la práctica eso todavía entonces no lo están pudiendo ellos gozar, ¿sí? Están teniendo problemas de choque con explotación petrolera y es un tema muy difícil, pero tienen el precedente legal y van a seguir luchando. Y si a nivel de las Cortes Nacionales no ganan y no obtienen la seguridad que necesitan, tienen la posibilidad de ir a otras cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lleva los últimos 2 años mirando la formulación de una opinión sobre cuál es la relación, por ejemplo, entre pueblos indígenas y la crisis climática. La defensa no solo es legal. El referendo sobre el Yasuní en Ecuador, donde casi el 60% votó por detener la explotación petrolera, mostró el poder de la participación ciudadana informada. Entonces, creo que cada vez más hay un entendimiento y una noción de lo importante que es estos territorios para el bienestar del planeta y para proteger la biodiversidad, conservar el planeta. Y hay mucho por decir. En Ecuador también hay un caso que no es de litigio, pero creo que está bueno como confirmarlo aquí. Y se fue a un referendo nacional si se debía permitir o no la explotación de petróleo en el Parque Yasuní, el parque amazónico más importante del Ecuador. Por consulta popular se dijo no, no queremos petróleo, y luego en adelante están las comunidades y está el pueblo luchando para asegurar que el próximo presidente, que se debe saber en las próximas semanas, digamos, si va a mantenerse con lo que se ganó democráticamente y lo que se ganó por ley, que es el derecho a decir no, pues por lo menos ahí no hay que explotar petróleo, porque hay otro valor muy importante que también se puede monetizar si es de lo que quieren hablar, aunque creo que no se trata de eso en todos los casos. El caso de Colombia ilustra la complejidad. Aún con un marco constitucional avanzado en derechos indígenas, factores como el conflicto residual y la falta de voluntad política frenan avances reales. Sí, es muy buena pregunta, y Colombia es un escenario muy complejo. Durante años, la misma guerra y la presencia de grupos armados en zonas como la Amazonía ayuda a proteger la selva de otra minería ilegal, de otro extractivismo. Entonces, de alguna manera, los pueblos indígenas por su parte y los grupos armados hacían que la zona fuera alejada. Paró la guerra, se hizo un acuerdo de paz y la situación sigue muy complicada en zonas como la Amazonía, la región amazónica, porque hay células de grupos armados y de grupos narcotraficantes que siguen operando ahí. Entonces es una zona supremamente alejada de los centros de poder y sigue siendo una zona supremamente peligrosa para vivir, para los pueblos indígenas y para todos. Ahora bien, en las últimas discusiones dentro de los marcos globales y en la gestión de este gobierno, al menos en lo que se ha dicho, se ha querido priorizar la consolidación de estos territorios y darles voz y participación. Las cifras son elocuentes. Existen millones de hectáreas pendientes de titulación o ampliación en países como Colombia, lo que evidencia la brecha entre el discurso y la acción estatal. Pero los grupos indígenas con los que yo dialogo dicen que hay pues mucho por recorrer, porque las demandas territoriales que ellos tienen son de la altura de al menos 13 millones de hectáreas, y hay en la Agencia Nacional de Tierras cientos de procesos esperando respuesta. Son procesos de regularización de resguardos, de ampliación de resguardos que llevan años estancados porque no hay voluntad política para avanzar con esa formalización. Entonces, a pesar de que Colombia es un país multicultural y que a nivel de constitución hay muchísimos derechos garantizados, en la práctica sigue habiendo mucha discriminación y una falta de voluntad política y una violencia en territorio que todavía hace que la pervivencia de ellos y la seguridad jurídica de ellos sea supremamente limitada.
En foros como la COP de Biodiversidad, cuyo objetivo es frenar la pérdida de especies a nivel global, se debate el rol indígena. ¿Qué mecanismos concretos se han establecido para su participación? Pues yo creo que es poco el avance, pero no voy a ser acá solo la que habla de malas noticias. Creo que hay dos cosas que se van a rescatar. Lo primero es la creación de un órgano, un mecanismo paralelo para integrar la participación, la voz y el conocimiento de los pueblos indígenas. Esto se llama en términos técnicos el órgano subsidiario 8J, pero lo que quiere decir es que por primera vez en estos espacios de la ONU, además de los países que son los que hablan y tienen voto, van a poder entrar los pueblos indígenas a hablar de biodiversidad. El Marco Global de Biodiversidad menciona la importancia de los territorios indígenas, pero ¿es suficiente el monitoreo sin un compromiso explícito de acelerar su legalización? ¿Por qué? Porque son los expertos en cuidar la naturaleza, llevan años probándola y hace rato estábamos pendientes de traerlos a la mesa. Y número dos, un punto que avanzó y ha podido ser mucho más grande, pero hablemos del pequeño avance, tiene que ver con la meta 22, donde se dice que en las estrategias para conservar el planeta y para proteger la biodiversidad hay que tener en cuenta los territorios indígenas. Hay que monitorear cuántos territorios indígenas hay, cuánta área es, cuántos pueblos son. Y eso está dentro de lo que se llama el mecanismo de implementación y monitoreo. Es decir, dentro de todas las cosas que los países pueden hacer, consolidar áreas indígenas es importante, pero el marco no habla explícitamente de legalización, sino como de monitoreo de las áreas indígenas. Entonces, lo que quisiéramos es que con estos lineamientos generales, los países entiendan que hay que dar ese paso adicional y que ese paso adicional garantiza su seguridad jurídica y va a permitir que los países avancen en las metas globales. Para alcanzar la meta global de 30 por 30, es decir, proteger 30% del planeta para el 2030, asegurar los territorios indígenas parece la vía más directa y costo efectiva, dado su comprobado valor de conservación. Ecosistémicos para el mundo. Las zonas que los pueblos indígenas custodian alrededor del mundo pueden representar 1.16 billones de dólares anuales. No es poca cosa, no son territorios improductivos, son territorios estratégicos y los países hacia adelante tienen que ser estratégicos en entender que esas zonas hay que cuidarlas ya, porque es más barato mantenerlas que luego pretender restaurarlas. Cuando una empresa minera se va de una zona que ha agotado, que tiene que hacer un plan de salida y un plan ambiental que por lo general no hacen, eso queda como un desierto. Una zona que era amazónica y que una minera pasó y aplanó. ¿Cuántos años para volver a hacer lo que fue? La ventana para actuar hacia 2030 se cierra. Superar la inacción requiere más que nada voluntad política y un cambio de paradigma que valore estratégica y humanamente a los guardianes ancestrales del planeta. Pues yo creo que hay que mantener el optimismo y la esperanza ante todo y hay que trabajar. Entonces, si no hacemos nada, pues no vamos a llegar, pero todo lo que podamos hacer va a abonar al futuro que nos merecemos y realmente la mayoría de las barreras son barreras políticas y de personas de intereses que asumen que estos territorios son improductivos, que estos territorios no importan, que esta gente no vale. Y ese está el principal error. Entonces, con un cambio de paradigma y entender lo estratégicos que son estos territorios y lo valiosos que son, nos daríamos cuenta que hay incentivos muy claros para avanzar en la legalización y para integrarlos en la construcción de política pública y en la construcción de desarrollo, de cómo hacer que estos territorios no solo sean territorios protegidos, pristinos, donde no pueda haber impacto humano. No puede haber huella humana y el humano ha convivido por milenios en la naturaleza porque somos parte de la naturaleza. Entonces creo que es cuestión de ponerse a trabajar. Así llegamos al final de esta emisión de Reporte Climático. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.